Ahora sí, los saludo de nuevo, Luz Cámara Acción. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra última conexión. Vamos a dar inicio entonces a esta clase y vamos a empezar hablando de lo que tiene que ver con la Superintendencia de Previsión Social en Chile y los pilares fundamentales de la previsión social. Eso es como primera medida. Entonces, vamos a buscar dónde está la cuestión. No la veo. Qué bonito. A ver, aquí. No. Denme un minuto. Está por acá la cosa. Entonces. Ahí está. Esa es. ¿La ven, verdad? ¿Sin problema? Leonel, tú que Sí, estás profe. ahí, la Mari, porque a los otros Sí, no los veo. Sí se ve bien. sí se ve, profe. Sí, Sí, profe, se ve bien. se ve. Vamos a ver entonces, como les mencionaba, ¿cierto? El sistema de pensiones en Chile. Pero lo primero que vamos a hacer es una revisión básica de lo que es el rol de la Superintendencia de Pensiones, ¿cierto? Y dice que básicamente el sistema de pensiones chileno está basado en 3 pilares, que es el solidario, el obligatorio y el voluntario, ¿cierto? El solidario tiene que ver, obviamente, con las pensiones solidarias, las que da el Estado, de las personas que no cotizan, por ejemplo, ¿cierto? El pilar obligatorio es ahí donde están las AFP, ¿cierto? Y el pilar voluntario, que ahí es donde están también, entre comillas, ubicadas las AFP, pero mediante las APB o las cuentas de ahorro. Por eso se llama voluntario. El rol de la Superintendencia de Pensiones, ¿cierto?, tiene que ver básicamente con supervigilar que estos sistemas o que estos pilares funcionen como corresponde, ¿ya? Entonces, ¿aló? Ya, a alguien se le quedó prendido el micrófono. Entonces, estos 4 pilares, ¿cierto?, que nosotros tenemos acá, o 4 puntos importantes, es el sistema de pensiones, que es la AFP, ¿cierto? Por otro lado, tenemos el sistema de salud, la seguridad en el trabajo y el seguro de cesantía, ¿ya? Eso es con respecto a lo previsional. Y donde dice seguridad y salud en el trabajo, obviamente se está refiriendo, por supuesto, a las mutualidades que existen, como la Mutual Chilena de la Cámara de la Construcción, la otra es el IST, si no me equivoco, y hay una tercera que no me acuerdo el nombre, y que también está el público que pertenece al INP, ¿cierto? Y que su atención hospitalaria es en hospitales y postas públicas. Sin embargo, las mutualidades, ¿cierto?, tienen sus propias clínicas, sus propios centros médicos. Ellos son, en el fondo, una red privada, pero que están súper vigiladas por la superintendencia y que ellos no pueden hacer nada distinto de lo que la superintendencia les permite. Además, ellos tienen que rendir cuentas, entre comillas, ¿cierto? Por tanto, también no pueden hacer un negocio de esto, aunque sí, ellos se les permite, por ejemplo, en estos hospitales que atienden a los trabajadores, también atienden a personas particulares. El sistema de salud, que lo contiene obviamente el sistema de FONASA e ISAPRE, que están contenidos en esto, y el seguro de cesantía, que es solamente una, ¿cierto? Es una administradora de fondo de cesantía. Entonces dice, los componentes del actual sistema de previsión de Chile son sistema de pensiones ante las contingencias de vejez, invalidez o muerte, sistema de salud, como las enfermedades y el embarazo, seguridad de accidente del trabajo, enfermedades profesionales y el seguro de cesantía. Estos sistemas de seguros, dice, entregan derechos frente a las contingencias sociales asociados al pago de cotizaciones previsionales. Debes saber que, por ejemplo, en el tema de la seguridad laboral, ¿cierto?, el trabajador no paga, ¿sí? No paga, digamos, por este seguro, porque en el fondo es un seguro, pero sí el empleador tiene la obligación de pagarlo.
En este momento la tasa básica que paga una empresa es el 0,95% del total imponible de la planilla de remuneraciones. Es decir, por ejemplo, si el total de todos los trabajadores es 1.000.000 de pesos, ¿cierto? De imponible, una cifra baja, pero pongamos que es eso, es de esa cantidad van a pagar el 0,95, que es la obligación del empleador. Y gracias a ese pago, los trabajadores pueden atenderse si es que tuvieran accidentes laborales o de trayecto y profesionales. El otro sistema de salud, ¿cierto? Que es FONASA, ustedes saben, ahí van todas las personas que pagan el 7%, y por otro lado están las ISAPRE, que también son seguros privados, ¿cierto? Y que ellos están también bajo la superintendencia, pero tienen ciertas leyes, ¿cierto? Que, como ustedes lo saben, les permite lucrar más allá de lo que efectivamente debieran. De hecho, ahora esta semana se dio una muy buena noticia, que no sé si alguno la sabrá, que los planes de salud para las mujeres bajaron mucho su costo. ¿Por qué? Porque ellos entendían que las mujeres éramos más caras que los hombres, ¿cierto? Entonces, se demostró que no, pues, que finalmente las mujeres, a eso enfermedad le llamaban al tema del embarazo. Entonces, en este mundo, ¿cierto?, globalizado, en donde los países envejecen, sobre todo en Europa, ¿cierto? Y que Chile ya está en una tasa de natalidad muy baja. Hasta el año pasado los índices de natalidad en Chile eran 1,5 hijos por mujer. O sea, eso es muy bajo. Lo que significa que nuestra sociedad en 20 años más va a ser vieja, va a ser una sociedad vieja. Entonces, con esta limitación, ¿cierto?, que te ponían las ISAPRES, indudablemente que era un motivo más para que las mujeres postergaran o definitivamente no tuvieran hijos, ¿cierto? Y eso indudablemente que de alguna manera complica a la economía también, pues, ¿cierto? Si tenemos puros viejos, ¿quién trabaja? ¿No es verdad? Entonces, por eso necesitamos que el país suba sus tasas de natalidad. Por esa razón entonces, y entre otras, cambiaron esta modalidad de que a las mujeres les cobran más. Ahora, yo la verdad es que me gustaría hacer un comparativo con los valores de los planes de los varones, porque sabiendo que esto es un negocio para ellos, ¿cierto? Lo más probable, insisto, no he visto, no lo he revisado, pero si no lo hago yo, lo va a hacer otra persona, indudable. Lo más probable es que los planes de los varones los hayan subido para compensar la baja de los planes de las mujeres. Así es que hay que verlo, es una noticia aún en desarrollo, muy fresquita. Así que yo creo que en un par de días vamos a ver cuál es el resultado y la síntesis. Ese análisis alguien lo va a hacer, de todas maneras. Entonces dice, ¿qué es la Superintendencia de Pensiones? Dice, está creada por la Ley 20.255 de marzo del 2008, o sea, es muy nueva, como sucesora y continuadora legal de la Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones, creada por el decreto 3.500 de 1980, que es cierto, el decreto de las AFP. La misión de la superintendencia es defender, proteger y resguardar los intereses de los usuarios del sistema de pensiones y del seguro de cesantía, redactando normas y velando por su cumplimiento por parte de los fiscalizados, proponiendo mejoras continuas, asesorando y educando a la población con el fin de satisfacer todas sus necesidades en estos ámbitos y mejorar, por supuesto, la calidad de vida de todos los chilenos. El rol de la superintendencia, bueno, tiene un instituto de previsión social, el IPS. Hay 6 administradoras de fondos de pensiones que ustedes ya las conocen, pero aquí me quedé corta porque ahora está la nueva AFP, que es la AFP 1, ¿cierto? Que en este minuto es la que tiene la tasa de mantención más baja. Estaba, porque creo que para este mes inclusive subió su tasa. Subió a 10,69, aún sigue siendo la más baja del mercado. Una administradora de fondos de cesantía, ¿cierto?
533 asesores previsionales. Mira lo que dice aquí, y eso es importante, chiquillo, ¿en qué sentido? En el sentido de algún emprendimiento. Para ser asesor previsional, uno tiene que hacer un curso, ¿cierto? Es un curso, la cual te acredita y todo lo demás. Y regularmente, en el segundo piso de las sucursales de la AFP están los asesores previsionales. ¿Y qué es lo que hacen estos señores? Son los que asesoran a las personas que se van a pensionar. Entonces le dicen, mire, a usted le conviene más esto, le conviene acá, o le conviene tener toda su plata aquí en la AFP por la cantidad de plata que tiene, o le conviene poner la mitad en una compañía de seguro, puede ser mixta, etc. Asesoran, ¿cierto?, con respecto a esto, pero cobran. Y sus honorarios no son tan bajos, ¿ya? Es un porcentaje del dinero que tenga la persona en su cuenta individual de capitalización. Entonces, yo veo que por ahí hay un buen negocio, en el sentido de que muy pronto esto de las AFP, lo más probable es que empiece a cambiar. Por ende, esto va a tener un movimiento importante. Uno siempre tiene que ver, digamos, en qué cosas, ¿cierto? Una persona emprendedora, si es que ustedes lo son, digamos, siempre tiene que así como ver de qué estamos hablando, ¿ya? Ver si hay alguna cuestión que me podría mejorar inclusive mi renta. Y ahí podría haber un nicho importante. Se los dejo para que lo puedan averiguar. Hay 20 comisiones médicas, ¿cierto?, que son las que indican si las personas pueden tener pensiones de invalidez, ¿cierto? Y en qué porcentaje. Hay una comisión ergonómica nacional. Comisión ergonómica tiene que ver, ¿cierto?, con toda la postura de los trabajadores, la silla, de qué forma tomas el teclado, ¿cierto?, toda la cuestión ambiental, etc. Y un SCOM. ¿Qué es un SCOM? Es una plataforma de la superintendencia donde las personas que se van a pensionar pueden revisar qué es lo que les conviene más. En el fondo hacen lo mismo que el asesor previsional, pero gratis, ¿cierto? Ahora, la diferencia está en que al ser una plataforma va a depender de qué datos tú metas en esta plataforma, porque si te equivocas en meter los datos, obviamente ahí nadie es responsable, ¿cierto? Ahí está la diferencia. Entonces, cuando las personas que se van a pensionar, siempre ojalá lo pueden hacer a través de esta plataforma, pero con ayuda de alguien, no solitos. ¿A quiénes resguardamos? Bueno, aquí hay dos partes, ¿cierto? El sistema de la AFP y de cesantía. En el sistema de AFP, afiliados, cotizantes, pensionados, más o menos la cantidad de millones que ellos atienden. Esto es a marzo del 2017, por supuesto esto pudo haber cambiado, pero son muchos millones de personas. Seguro de cesantía, afiliados, cotizantes y beneficiarios. 175.000 millones. No sé si eso significará eso. 4,5 millones, 9,1. O sea, es harta gente, en verdad, la que está metida acá. Y yo quisiera hacer aquí una reflexión con respecto al retiro del 10% del dinero de las cuentas de las personas que tenían dinero en sus cuentas de FP. Porque ahí dijeron muchas cosas, que Chile se iba a incendiar, que iba a quedar la escoba si le pasaba el 10% a la gente. Y en definitiva, ¿qué es lo que pasó con ese 10%? Se movilizó el mercado interno, ¿cierto? Porque la gente empezó primero a comprar cosas que necesitaba, ¿cierto? Pagó deudas, ¿cierto? Por lo tanto, se renovaron ciertas carteras que a lo mejor podrían haber estado hasta vencidas. La gente pudo hacer, incluso sé de una persona que se logró operar, por ejemplo, porque necesitaba el dinero. Entonces, de todo ámbito, ese 10% que le recayó a las personas, se logró mover el mercado. Pero ahora, y creo que mañana, hay una discusión en la Cámara de Diputados con la intención de retirar un segundo 10%. Ojalá sea. La verdad es que yo no le veo mucho futuro, porque ya hicieron lo imposible para que no lo hicieran con la primera
Entonces a lo mejor esta no va a ser tan fácil. Ahora, si fuese así, de todas maneras el mercado se vuelve a mover y que ha estado súper alicaído, pues, con gente, con tanta cesantía, con gente en la casa, los negocios cerrados, obviamente eso ayudó mucho. A quienes resguardamos, dice, está hablando siempre de la superintendencia, el IPS o ex caja de previsión a los cotizantes pensionados, ¿cierto? Ahí también está hablando de miles de personas. En el pilar solidario, beneficiarios, ¿cierto? Entre pensiones de vejez e invalidez y bono por hijo. Eso también lo pagan ellos. ¿Qué más? La valorización de los fondos de pensiones, ¿cierto? Dice que es el 75% del PIB. Eso es mucho. Y el fondo de cesantía, el 4% del PIB. Hay estudios también con respecto al dinero que tiene el fondo de cesantía. Y según se dice que tiene tanto dinero como podrían tener las AFP. Aquí habla que el PIB es un 4%, pero en porcentajes de cantidad de dinero es mucho dinero. ¿Por qué? Porque no todos, ¿cierto? Recuerden, la ley indica que no todos pueden hacer uso del seguro de cesantía. Son ciertos artículos por los cuales tú los puedes utilizar. Y además hay un alto porcentaje de personas que por ignorancia o por opción no lo ocupan, ¿cierto? Porque esto te sirve para 6 meses, pero puede que en un mes tú efectivamente puedas encontrar trabajo, o 3, ¿cierto? Dependiendo, obviamente, si tienes una profesión, qué sé yo. Pero hay una gran cantidad de personas que no lo ocupan y esos dineros siguen estando dentro de este fondo. O sea, si tú no lo ocupaste nunca y tuviste una renta más o menos, hay una buena cantidad de dinero. Además que tenemos que pensar que esto podríamos nosotros utilizarlo incluso como ahorro. Porque cuando tú cumples 11 años, ¿cierto?, de trabajo, con el mismo trabajo, con el mismo empleador, tú no sigues cotizando. El que cotiza es tu empleador por ti, ¿sí? Y cuando tú te jubilas, cuando estás pensionado, una vez que te pensionas, ese dinero lo puedes retirar. Y lo puedes retirar en forma íntegra o lo puedes poner en tu fondo para mejorar tu pensión. Así que es una buena opción con respecto a mirarlo como un ahorro. Claro, ustedes están todos súper cabros, entonces definitivamente no lo ven, pero yo, por ejemplo, con todo este tiempo que he trabajado, nunca lo he utilizado y tengo como 5 millones de pesos. Entonces igual es bueno, y yo no ni siquiera lo he sentido porque, claro, es un costo más nomás que tiene mi liquidación. Bueno, ahí habla también de todas las consultas, dice, atendidas, ¿cierto? Y resueltas también en el año 2016. Ahí tienen ¿cómo se llama? La página y el número de teléfono, las atenciones que hacen eh, en las sucursales de cada una de las comunas, etcétera. Vamos a ver entonces el sistema de pensiones en Chile, que era lo otro que teníamos que ver acá en esta ficha. Y como decíamos inicialmente, tenemos 3 pilares fundamentales, que son el voluntario, el obligatorio y el solidario. El pilar solidario, que es el primero, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace esto? Paga beneficios a personas con una baja o nula participación en el sistema de pensiones, o sea, la gente no ha cotizado. El objetivo es prevenir la pobreza. Ahora, no dice qué es lo que es pobreza, ¿cierto? Uno siempre tiene que ser un poquito crítico de lo que lee y de lo que se dice, porque si vamos a prevenir la pobreza, ok, pero definamos qué es lo que es pobreza, y aquí no está definido. Entonces ustedes pueden entender también que en el Código del Trabajo, por ejemplo, también hay cosas que están así como en la deriva a la interpretación, como por ejemplo el valor de la colación y la locomoción. Perdón. Porque dice que tiene que ser un valor razonable. Eso dice la ley, que tienen que pagar un valor razonable, pero no dice, bueno, pero ¿cuánto es el valor razonable? No lo dice. Entonces, acá también
podemos observar, ¿cierto?, que faltan algunas definiciones importantes. El pilar solidario, dice, cumple con un rol fundamental en prevenir pobreza, tiene un efecto sustancial en suficiencia y equidad. Aumenta pensiones y tasas de reemplazo, disminuyendo la volatilidad. Reduce significativamente las brechas de género y financiamiento son impuestos generales. El requisito, mayores de 65 años para los beneficiarios de vejez, entre 18 y 65 para los de invalidez, pertenecer al 60% más pobre de la población y cumplir requisitos de residencia. O sea, eso tiene que ver con los migrantes. Además tiene beneficios, ¿cierto?, como la pensión básica solidaria, el aporte previsional solidario y el bono por hijo nacido vivo, ¿sí? Ahí hay unos montos que estos montos no están actualizados porque son de las cifras del año 2017. La pensión básica solidaria en este minuto está como más o menos como en 120 y algo, por ahí va. Porque de hecho mi mamá le pagan eso. El aporte previsional solidario de ese complemento para quienes han cotizado en el sistema, pero que autofinancian pensión bajo los 300.000 pesos. O sea, todas las personas que tienen plata en la AFP, pero que la pensión que le da la AFP es menos de ese monto, entonces el Estado aporta, ¿cierto?, para que ese monto suba. Y por último tenemos el bono por hijo nacido, dice, se otorga a todas las mujeres que se pensionen a contar del 1 de julio del 2009 en adelante, pero siempre y cuando tengan 65 años, que eso es un detalle importante. Recuerde que las mujeres se pensionan a los 60, pero para poder cobrar este bono por hijo tienes que estar pensionada y además tienes que cumplir 65 años. Antes de eso no lo puedes hacer efectivo. Entonces, la pensión básica solidaria de vejez, dice, pueden acceder a aquellas personas que no tienen derecho a pensión. Los requisitos, 65 años, no tener derecho a pensión, residencia 20 años a partir de los 20 años, 4 años dentro de 5 años anteriores a la solicitud, integrar un grupo familiar perteneciente al 60% más pobre de la población. Para acceder a la pensión básica solidaria, tener 18 años y menos de 65, no tener derecho a pensión, haber sido declarado inválido por las comisiones básicas definidas en el decreto 3500, residencia 5 años dentro de los 6 anteriores a la solicitud y integrar un grupo familiar perteneciente también al 60% más pobre de la población. El aporte previsional voluntario, los requisitos son 65 años, tiene una pensión inferior al PMAS, no ser, dice, imponente ni beneficiario de Dipreco o Capredena, que esto de las Fuerzas Armadas, residencia 20 años a partir de los 20 años de edad, integrar también el 60% de la población más pobre. El aporte previsional solidario de vejez, las pensiones son las personas titulares de pensiones de vejez o invalidez y sobrevivencia, los pensionados por vejez, invalidez o pensionados de viudez, y las personas con derecho a una pensión de sobrevivencia otorgada por la ley del accidente de trabajo, enfermedades profesionales, que eso tiene que ver con las mutualidades, la ley 16.744. Ahí habla de cómo aporta el Estado a esto, ¿ya? Por ejemplo, dice acá, si la pensión base es de 10.000 pesos, el aporte es de 99 para que lleguen al piso, que eran 109, ¿sí? Y de ahí en adelante, porque en ese momento lo más alto era 301.000 pesos. Pero el Estado siempre va a aportar cuando la pensión no alcance el piso, que en este caso son 301 al año 2017, que es este estudio.
El aporte previsional solidario de invalidez, ¿cierto? Aquí los requisitos que acá dicen: tener más de 18, menos de 65, haber estado declarado inválido, tener una pensión o suma de pensión inferior al monto, ¿cierto?, del PIBS, no ser imponente o beneficiario de Capredena, residencia de 5 años y también 60% más pobre o menos beneficiados. Acá tenemos los montos que se dan, ¿cierto? El monto promedio, que son 88.788, y además habla de la duración hasta el último día que cumpla 65 años de edad. También tienen límite, no son eternos. ¿Qué más habla? Y aquí habla cómo se calculan, ¿cierto?, estos pilares o estos pagos, ¿cierto? Dice: cálculo lo realiza el Instituto de Previsión Social al solicitar la persona beneficio para acceder al beneficio de puntaje focalización previsional igual o inferior a 1.200 puntos. Pero eso tiene que ver con los puntajes que le dan a la gente para que los puedan pensionar. Aquí habla también de los puntajes, de cómo se hace dependiendo del grupo familiar, ¿cierto? Y de quién, si tiene hijos, si no tiene hijos, la edad que tiene, etc. Aquí es qué significa cada una de esas cosas o cuáles son los trámites que hay que hacer, ¿cierto? Y aquí dice que en cualquier centro de atención del IPS o en los municipios también se pueden hacer este tipo de trámites. Aquí también habla de los trámites, que regularmente es gratuita, ¿cierto? Y esto es a lo que quería llegar. Bono por hijo nacido o adoptado, ¿sí? Entonces dice: el beneficio que incrementa el monto de la pensión de la mujer a través del otorgamiento de un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Es decir, entonces no es un dinero que te entregan, es un dinero que aportan al fondo de pensiones y ahí vuelven a recalcular para pagarte una nueva pensión, ¿ya? Se otorga a las mujeres que cumplan con los requisitos de pensionarse desde el 1 de julio del 2009. Se paga a partir de los 65 años de edad, previa solicitud ante el IPS, municipio, AFP o seguro de cesantía, según quien pague la pensión. Los requisitos: tener a lo menos 65 años de edad, residencia 20 años en el país, no tener pensión antes del 1 de julio del 2009, ¿cierto? O sea, las personas que se jubilaron antes de ese año no tienen derecho a este bono. ¿Cuál es el monto del beneficio? Es equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales. Entonces, ¿cómo yo sé cuánta plata es eso? En este minuto, ¿cierto? El ingreso mínimo son 320.500. Yo lo multiplico por 18, son aproximadamente 5.769.000 pesos, correspondiente a aquel fijado para los trabajadores mayores de 18 años y hasta 65, vigentes en el mes de nacimiento del hijo o la fecha de entrada de vigencia a la ley. En ambos casos, dice, se aplica la rentabilidad nominal anual promedio de los fondos tipo C. ¿Ya? Pues recuerden que los fondos de pensiones tienen distintos fondos. Aquí tenemos una tabla de cuánto es el monto del beneficio. Por ejemplo, dice: si el ingreso mínimo tiene una rentabilidad de 4,51, finalmente lo que le van a dar es 1.268.000. O sea, tiene más requisitos, indudablemente, de los que ahí efectivamente dicen, porque aquí habla de rentabilidad de los fondos, y ahí empezamos a embolar la perdiz, ¿cierto?, con el asunto. ¿Quién tiene derecho a estos bonos de hijo nacido? Las mujeres afiliadas, ¿cierto?, bajo el decreto ley 3.500, las mujeres beneficiadas por el PIBS, las mujeres que perciban una pensión de sobrevivencia a partir siempre del 1 de julio del 2009, y quienes no tienen derecho,
las mujeres pensionadas antes del 2009 y las mujeres que están pensionadas por el IPS, Capredena, Dipreca, ¿cierto? Autofinanciado. O sea, las mujeres que trabajan en las Fuerzas Armadas no tienen derecho a este beneficio. ¿Cómo se paga el bono? Las mujeres afiliadas, dice, al 3.500, ¿cierto? La o las bonificaciones se depositan en su cuenta de capitalización individual. Las mujeres beneficiadas por pensión de vejez, el IPS calcula una pensión autofinanciada de referencia, considerando como su saldo la o las bonificaciones que por hijo nacido vivo le correspondieren. ¿Ya? ¿Qué más dice? Mujeres con pensión de sobrevivencia sin afiliación. Se le calcula una pensión autofinanciada de referencia considerando como su saldo las o las bonificaciones que por hijo nacido vivo le correspondieran. En este caso, el monto resultante se sumará al aporte previsional solidario que corresponda. O sea, las mujeres que tienen una pensión de sobrevivencia también les hacen un recálculo y les aumentan la pensión. Profesora, dígame. pero cuando la mujer opta al tema del bono por hijo, pierde la cuota mortuoria. Sí. Es realmente así, ¿cierto? Eso es así, eso es real. Bien. Pero ¿saben qué? La cuota mortuoria es nada. Las cuotas mortuorias no son más de 400.000 pesos. Entonces, una mujer que ha tenido 3 hijos o que ha tenido 2, le conviene de todas maneras que le den el bono por hijo. ¿No crees tú? Es Claro. indudable, o sea, claro, no debiera ser. Y yo digo, pero si en términos económicos tampoco es tan relevante. Pero no son más de 400.000 pesos lo que es la cuota mortuoria. Así que no es tanto. No es gran Mejor, pérdida. no es relevante. Mejor junto la plata, que me den el bono nomás, y yo junto la plata para cuando me muera, po, ¿cierto? Claro. Y por último, ¿para qué la voy a juntar si ya voy a estar muerta, po? Los vivos tendrán que arreglársela. ¿Dónde me van a enterrar? Digo yo, ¿cierto? Dice, suavizar consumo entre vida activa y pasiva. Dice, financiamiento, ahorro individual con incentivos tributarios y beneficios depende del monto ahorrado. ¿A qué se refiere con incentivos tributarios? Como por ejemplo el APB. ¿Sí? Cuando uno tiene un APB, recuerden que el Estado te da un beneficio por el hecho de tener un ahorro, ¿sí? Entonces, por cada cantidad de plata, digamos, anualmente te da un aporte. El Estado aporta por el hecho de que tú estás ahorrando. Tampoco es tan alto el aporte, pero si uno es constante y lo comienza a hacer de joven, ¿cierto? Sí, efectivamente sirve. Pero una persona que está pronta a jubilarse, ya no tiene mucho sentido, porque no es tanto el aporte y tampoco hace tanto lo que puede aportar a su fondo de pensión. Así que es bueno cuando se hace desde el momento que uno empieza a trabajar y cuando es joven. Ahí sí. Bueno, 6 administradoras de fondos, dice que es lo que hacen, recaudar las cotizaciones, invierten los recursos, tramitan pensiones y pagan pensión. Esas son las funciones de las administradoras de fondos de pensiones. Obligatorio para todos los dependientes y próximamente dice para los independientes. ¿Por qué dice eso? Porque hasta el año 2017 todavía la gente que se le pagaba con boleta de honorario no le hacían ningún descuento ni para la salud ni para la pensión. Ahora sí le hacen la retención. El pilar obligatorio, entonces, tasa de cotización definida y obligatoria como porcentaje de la remuneración. Y esto ustedes lo tienen ya más claro, ¿cierto? De todas maneras. 10% para la pensión, más 1,99, que es el CIS ahora, no es 1,41, 1,99, más 1,20 para la comisión de la AFP, ¿cierto? Y eso da un total de 12,61%. Ahora, eso cuando el trabajador paga el CIS, ¿ya? Pero ahora lo paga el empleador. Los afiliados pueden elegir AFP, ¿cierto? Excepto los nuevos afiliados por un periodo de 2 años. ¿A qué se refiere con eso? A que todas las personas que recién están incorporándose a una AFP, en este momento tendrían que incorporarse a la AFP
¿cuál es? Plan Vital, si no me equivoco es Plan Vital. Entonces, durante 2 años tiene que estar ahí en Plan Vital. Y después de esos 2 años se puede cambiar. Pero eso es cuando tú te afilias por primera vez, ¿ya? Después no. Después tú te puedes cambiar las veces que tú quieras. Hay un mito que dice que cuando uno se cambia de AFP pierde plata y todo. No, no se pierde nada. Porque tus fondos pasan íntegros de una AFP a otra. Así que cuando les digan que no, no te cambies porque vas a perder plata, no es así. Ya, eso es mito urbano. Tipos de fondos, ¿cierto? Con ciertos requisitos de edad, hay desde el fondo A a la D, y va a depender, ¿cierto? Cada fondo tiene riesgos, y se estima que para las personas que están prontas a jubilar no debiera subir, lo máximo que pudiera subir es hasta el fondo C, que es que tiene más riesgo que el E. ¿Sí? ¿Alguien tiene los micrófonos abiertos? Ahí están los tipos de fondos, ¿cierto? Del A al E. Entonces las personas que están prontas a jubilar no debieran pasar del C, ¿sí? Porque eso es lo más riesgoso. Ahora, con respecto a los fondos, ¿cierto? Porque estos fondos fueron creados en el gobierno de Ricardo Lagos. Ahí fueron creados los fondos. Y hay una empresa que vio un emprendimiento en esta situación, ¿cierto? Que se llama Felices y Forrados. Seguramente alguno de ustedes lo ha escuchado. ¿Y qué es lo que hace Felices y Forrados? Tú pagas una membresía, ¿cierto? Que aproximadamente son como 45.000 pesos, y que durante 2 años, depende de la membresía que compras, tiene diferentes duraciones, ellos te van asesorando, ¿cierto? Entonces te dicen ya, te mandan un correo y oye, tienes que cambiarte, no sé, pone el 50% de tu fondo en el C y pone el otro 50% en el E. Porque ellos son personas entendidas en la materia, son economistas, ¿cierto? Y van visualizando cómo se están moviendo los mercados. Y de acuerdo a cómo se mueven estos mercados, te van indicando a ti, te van sugiriendo cuáles son los cambios que tienes que hacer. Ahora, una persona común y corriente, aún teniendo conocimientos, no podría hacerlo, porque uno no conoce de eso, tú tienes que ser economista, y economista especializado en el área. Entonces, la gran mayoría de las personas no lo sabemos, me incluyo porque eso yo no lo sé. Pero yo pagué la membresía, ¿cierto? Y Felices y Forrado me manda cada cierto tiempo y me dice, señora Rosa, cambie sus platas para allá, para acá, para allá, para acá. El año pasado, o miento, a principios de este año, en marzo, la gran mayoría de la gente perdió mucha plata en las AFP, desde los fondos. Porque hicieron malos negocios, se cayó la bolsa en un minuto y quedó la escoba. Y resulta que, por ejemplo, una persona normal, ¿cierto? Pudo haber perdido entre 2 y 3 millones de pesos de sus fondos. Y los que estábamos en Felices y Forrados, que hicimos los cambios que ellos nos dijeron, yo no alcancé a perder 300.000 pesos. Ellos nos dijeron en todo caso que no era para ganar, sino que para perder menos. Y efectivamente perdimos menos. Después de eso nos recuperamos y yo recuperé después de todo esto, imagínense que 300 pesos, pero recuperé casi 1.000.000 con este tipo de cambios. Entonces, efectivamente da resultado. Ahora, yo doy fe de esto, pero ¿por qué? Porque yo antes de hacer los cambios, ¿cierto? Me voy a mi FP, saco un pantallazo de lo que tengo, ¿cierto? Luego hago el cambio y cuando me tengo que volver a cambiar, vuelvo a sacar un pantallazo y voy comparando, ¿cierto? Yo comparo si efectivamente el cambio que me sugirieron fue conveniente o no. Ahora, si no lo haces así, indudablemente no te vas a dar cuenta si la cuestión funciona o no funciona. Pero es un buen negocio en el sentido que efectivamente te hacen aumentar tu pensión. Ahora, un detalle importante con eso, que la gente piensa que solamente uno se puede cambiar de fondo cuando está trabajando, y no es así. Cuando tú tienes un fondo, tú te puedes cambiar estando o no estando trabajando. Te puedes cambiar de FP,
puedes cambiar tus fondos de un lado para otro, ¿cierto? Sin necesidad de que efectivamente tengas que estar aportando mes a mes. ¿Alguien habla? No sé quién. Bueno, aquí tenemos los tipos de pensiones, ¿cierto? Que una es la pensión de vejez. Paola Moreno, estás rayando, oye. Tenemos la pensión anticipada, ¿cierto? Que eso ustedes ya algo lo conocen, para no ahondar en eso. Pensiones de invalidez y de sobrevivencia, que también lo conocen, ¿cierto? Tenemos aquí las modalidades de pensión, ¿cierto? Que son los retiros programados, renta vitalicia, ¿cierto? Renta vitalicia más retiro programado, etcétera. Puede haber aquí una combinación de varias formas de cómo pensionarse. Ahí sigue la misma ficha anterior, ¿cierto? Son modalidades de pensión. Y aquí tiene que ver también, por ejemplo, si es una herencia. Ahí te lo explica cómo lo tienen que hacer. ¿Qué más? ¿Cómo se calculan las pensiones? Esto también, mucha gente habla de muchas cosas con respecto a de cómo se hace, ¿ah? Entonces, la verdad es que esto también es para gente entendida, porque lo han hecho de tal manera que cualquier persona normal y corriente no lo va a entender tan claramente, ¿ya? Por ejemplo, la tasa de interés RP o RB, no sé lo que es, ¿ya? Y si ustedes preguntan en una AFP, lo más probable es que el dependiente que los atienda no va a saber explicarle, ¿ya? Porque esto lo hicieron, obviamente, pensando en ellos, que ellos lo entienden, pero no en el común de las personas. Por ejemplo, el tema de las expectativas de vida. Y es ahí, por ejemplo, cuando ya ha salido muchas noticias con respecto a eso, que la AFP, la expectativa de vida que ponen son 110 años a las personas. Y resulta que la gente muere a los 80, 85 años. Ese es más o menos el promedio, ¿verdad? Pero no es el único ingrediente, son otros ingredientes más. ¿Cuántas personas tiene como beneficiario si es que se muriera? ¿Cuánta plata tiene en el fondo? ¿Cuánta edad tiene el mismo pensionado? Etcétera. Es una serie de antecedentes importantes para saber cómo se calcula la pensión. Hay una fundación que se llama Fundación Sol, que ustedes la pueden googlear, tiene muchos estudios con respecto a eso y de pronto te podría dar más luces de cómo se financia, pero la verdad es que es muy complicado poder explicarlo. Uno lo puede decir así, es esto, más esto, más esto, pero ¿qué contiene cada una de esas cosas? Debo ser súper sincera, nunca he podido entender cómo lo hacen. No lo sé. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso sería. Con eso terminamos con respecto a esta ficha. Dejar de compartir. Bien. Aquí vimos hartas cosillas, ¿cierto? Algunas ya las habíamos visto, otras les agregamos a la información. Son cuestiones que en el fondo uno no es que se las tenga que saber de memoria, ¿eh? No, yo no le estoy indicando ese tipo de cosas, pero sí tienen que tener a lo menos una noción general de estas situaciones, ¿cierto? Saber claramente cuando hablo de la AFP, qué es lo que es la AFP, qué es lo que podría pagar la AFP. Si alguien te pregunta por la AFC, saber lo que es la AFC, ¿cierto? Tener claro qué es una cosa, qué es la otra, cuáles son los sistemas de salud que existen en Chile, ¿cierto? Cuáles son las leyes principales, por ejemplo, la 3500, la 16.744, tener claro más o menos en qué se basa, y eso va llenando las competencias que ustedes tienen, ¿cierto? Los conocimientos generales. Ahora, cuando se trata de conocimientos más específicos, yo siempre sugiero que se vayan a ese conocimiento específico, ¿cierto? Porque ya teniendo lo general, uno puede lograr entender. Ahora, cuando son cuestiones de cálculos y porcentaje y escalas y cosas, ahí ya entramos a picar, porque la verdad es que no todo el mundo lo podría entender. Bien, con esto terminamos esto de la previsión social, chiquillos. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo como que les quedó ahí dando vuelta? No, profe, por lo menos yo no. No.
¿no? Eran cosas que en general debieran haberlo sabido, ¿no es verdad? Sí, es que eso ya igual habíamos pasado, Sí, igual con Sí, legislación ya laboral lo y con habíamos usted igual. visto. exactamente. Bien, ahora lo que voy a mostrarles es el tema de las licencias, que probablemente este tema sea un poquito más interesante para ustedes, ¿cierto? Porque lo más probable es que no lo hayan visto. Oye, me quedo todo metido aquí encima. Sí, también lo vimos. ¿El de las licencias? Sí, lo vimos en prevención, ¿Sí? ¿También lo vieron? Ya. sí, y en legislación igual un poco. La legislación laboral lo vimos. Sí, y en prevención igual cuando los tocó el primer año con el profesor. ¿También lo vieron con él? Mm. Ah, entonces Sí, estamos puro porque se tonteando, po. llenaba y todo eso. ¿Sí? Sí, Sí, de la hecho nos llenaba incluso. tocó en una de las evaluaciones fue rellenarla y todo. Si no me Sí, mal no recuerdo. Ya, ok. cómo se Entonces, hacía ¿para por qué accidente para de qué lo vamos a ver? trabajo y todo eso. Entonces estaríamos puro tonteando si lo vemos, por cierto. No, Bien, pero igual un repasito no sería nada un malo. repasito no le haría nada de mal, ¿cierto? Tipo, profe, repasar un poquito, aunque sea. Ya, espérenme un poquito porque sabéis que me quedó todo como montado encima. Ahí sí. ¿Dónde estás? Aquí está, pero no sé por qué no se abre como quiero que se abra. Ahí está. Esto también lo encuentran, chiquillas, en el manual, porque yo lo voy a revisar desde el manual, ¿ya? Así que también lo pueden revisar desde ahí. Vamos a compartir entonces, ahora sí, ahí quedó más grande. Bueno, lo primero que tenemos que recordar con respecto a esto de las licencias médicas, ¿cierto? Es que las licencias, ¿cierto? Son subsidios, ¿sí? Eso es lo primero. Cuando alguien les hable de subsidio, ¿cierto? A lo mejor uno podría entender que los subsidios son lo que se pagan las cuotas las cuotas de una casa, ¿cierto? Que se paga, perdón, cuando a uno le dan una casa, que se la gana con subsidios, ¿cierto? Entonces, esto también se le llama subsidio, ¿sí? Pero esto es un subsidio que tiene que ver con el pago, ¿cierto? De días que el trabajador no pudo laborar y FONASA o la ISAPRE es la que se transforma, entre comillas, en el empleador y le debe pagar todos los días que dure la licencia. A excepción, ¿cierto? Porque hay una excepción cuando las licencias son por menos de 11 días. Si tienes una licencia por 11 días, te van a pagar los 11 días y de ahí en adelante. Si tienes una licencia por 10 días, siempre te van a restar 3, ¿cierto? Entonces, una licencia de 10 días, te van a pagar 7. Una licencia por 9 días, que no es muy normal, ¿cierto? Te van a pagar 5 y así en adelante. Mientras menos días sean, obviamente menos días te van a pagar. Pero ese es el tope. Hasta 11, desde 11 en adelante te lo pagan todo y hasta 10 te van a restar, siempre te van a restar 3 días. ¿Ya? Ahora, estas licencias médicas, ¿cierto? Han ido evolucionando en el tiempo. Inicialmente eran en papel, ¿cierto? Que los médicos tenían que mandar a hacer, así como la gente manda a imprimir talonarios de boleta antiguamente, porque ahora tampoco se da tanto. Pues en ese tiempo lo hacían los médicos. Y esas licencias estaban foliadas, tenían números y además estaban autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos, porque es un documento legal. Ahora con esto del internet, ¿cierto? Y la modernización, se han hecho licencias electrónicas que tienen... alguien se desmayó. María Isabel Morales, apaga tu micrófono.
¿Está apagado el mío? No Está está apagado. prendido. Recién lo prendí. Ah, ya, Recién lo ok. prendí. Ya, es que aquí no lo veo bien. Ok. Eh, entonces, ¿qué iba? Ahora son electrónicas, son todas electrónicas. De igual forma, aquí hay una controversia, ¿cierto? Porque para que esta licencia electrónica le llegue al empleador, el empleador debe estar adscrito, debe estar inscrito en el sistema, ¿cierto? Pero lamentablemente estos sistemas pueden ser muy instantáneos, ¿cierto? Pero tienen sus errores. ¿Por qué? Porque regularmente estas licencias llegan a una casilla electrónica a los empleadores. Pero ¿qué pasa si la casilla electrónica no está funcionando o simplemente no te llegó la licencia? Tú podrías cometer un grave error pensando en que la persona hizo abandono de trabajo, tú la despides y después te enteras que el caballero estaba con licencia y la licencia nunca te llegó. Entonces ahí donde efectivamente hay un error. Bueno, actualmente eso felizmente lo mejoraron. ¿En qué sentido? Es que ahora cualquier empresa, aún no estando inscrito, lo puede tramitar por internet, ¿cierto? Voy a bajar un poquito para que para que se puedan dar cuenta, porque esta es una licencia electrónica, ¿cierto? La primera parte, bueno, es donde van todos los datos del médico y del enfermo, pero acá está la segunda parte o el reverso de la licencia, es donde se indican, ¿cierto?, la identificación del empleador, luego la actividad del trabajador y la ocupación, ¿cierto? Hay ciertas formas que hay que ir llenando, por ejemplo, si está en el 2500, si tiene FP, ahí se le pone el 2, el número de la FP, la primera fecha de afiliación, que uno nunca lo sabe, por lo tanto ahí por lo regular se pone la fecha del contrato del trabajador, el número 3 porque es un dependiente del sector privado, ¿cierto? Si está afiliado a la AFC, si tiene contrato indefinido, etc. Acá en este espacio, ¿cierto? En el primer espacio, en la letra C, y aquí en la letra C, van indicados las 3 últimas liquidaciones del trabajador antes de la licencia, con 30 días trabajados. Eso es relevante, porque uno tiene que entregar, ¿cierto? O reforzar 90 días. Son 90 días los que uno tiene que entregar como información. Si tú sumas 3 con 30 te da 90. Pero si hubiese una licencia que tiene menos de 30 días, tendrías que ingresar una cuarta para completar en el fondo los 90 días que te exigen. ¿Qué más? En la segunda parte, esta regularmente se ocupa para las licencias maternales. Y quería llegar a esta parte, que es el comprobante de la licencia electrónica. Ya esto es lo que se le entrega al trabajador. Y en la parte de abajo, no sé si esto lo tendrá, mira, ahí. Ahí hay un folio. Hay otras que además te entregan un código, vienen con un código. Entonces uno se mete a una página ahí, www.licencia.cl, y tienes la opción de ingresar el folio, ingresas el RUT del trabajador y el RUT del empleador y vas a poder gestionar esta licencia, la completas en línea, ¿cierto? Y la vas a poder mandar donde corresponda, pues si es a FONASA o sea a ISAPRE, qué sé yo. Entonces, esa es la diferencia que ahora hay. Hasta hace un tiempo atrás, solo lo podían hacer los empleadores que estaban adscritos. Ahora no. Ahora todos los empleadores, estén o no estén inscritos, con el folio de la licencia, la pueden tramitar sin ningún problema. Ya esa es una gran diferencia que existe ahora y que no existía antes. ¿Tienen alguna duda con esto? No creo. No, profe. No, ¿verdad? Ok. No, porque igual como ya lo habíamos pasado, era como más para Sí, recordar así.
Exacto. En términos también de licencia médica, entre comillas, también tenemos la licencia médica que te da las mutualidades, ¿cierto? Y ahí hay otra manera. Existe un formulario que se llama el DIAT, ¿ya? Declaración Interna de Accidente de Trabajo, así se llama, DIAT. En la cual tú tienes que llenarlo con una serie de datos, ¿cierto? Que te piden de la empresa y del trabajador. Y también se mandan vía internet al portal de las mutualidades. Cada mutual tiene su portal. Tienes que subir este formulario completo con todos los datos que te piden. También tienes que adjuntar las 3 últimas liquidaciones con 30 días. Y si es que fuera un accidente, por ejemplo, de trayecto, además tienes que adjuntar un certificado de horario laboral y el último informe de asistencia del trabajador. Ahí te piden un poquito más de datos. Pero también se Y hace también vía te piden, internet. ¿Cómo? también piden el comisaría virtual y si hubo testigos, Claro, declarar el depende. accidente en la Si comisaría. tienes, claro, si hay Ese un igual, accidente más grave. ese es distinto porque ese se paga del primer día que la persona corre con licencia, aunque sea un día, 2 días, igual te los pagan. Exactamente. Pero ¿por qué es esa diferencia? Porque es un seguro. Porque es un seguro que paga el empleador por ti. Entonces, así sea un día y a lo mejor fuiste a trabajar en la mañana y te pegaste en un dedo en una puerta y te fuiste a la mutual y te revisaron el dedo y te dijeron no tienes nada, ese día igual te lo van a pagar. Así fuiste a trabajar 2 horas. Así que igual no es malo, lo malo es accidentarse, indudable, ¿cierto? Pero si te llegara a accidentar, a lo menos estás protegido. Eso. Creo que no hay más que hablar con respecto de las licencias. Solamente quería refrescarles la memoria con respecto a las pensiones y a las licencias médicas.